Bienvenidos a su iglesia El Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville. Hoy tenemos noche de estudio, ¿verdad? Y si usted vive en las áreas cercanas, tenemos los servicios los miércoles a las 7, los domingos a las 11, servicio general. Dese esta oportunidad de conocer al verdadero Dios. Venga a una iglesia donde se predica la sana doctrina, ¿verdad? Los invitamos cordialmente. Dese esa oportunidad. Y hoy tenemos un estudio muy importante que seguimos con las cartas apostólicas y vamos a seguir con la carta de Jacobo. La carta de Jacobo, o como lo llama la Reina Valera 60, ¿verdad? Santiago. Vamos a darte gracias a Dios. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este servicio. Gracias por tu gran misericordia. Danos luz. Danos sabiduría para que nosotros podamos entender este tema en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les dije en el primer episodio, ¿verdad? El capítulo 1, que hay mucha controversia. ¿Quién es este Jacobo? Porque ciertamente unos dicen que era el hermano de Juan, porque alguna vez Pablo habla que eran los tres que eran una columna baluarte, ¿verdad? Juan, Pedro y Jacobo. Pero otros dicen que no era el hijo de Zebedeo, entonces no sabemos quién realmente era, pero sabemos que es un hombre de Dios y Dios lo puso ahí para que nosotros tomemos estas epístolas. Esta epístola es muy importante, especialmente en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque incluso en los seminarios antiguos, en los seminarios hace muchos años era muy difícil de discernir estas palabras de que habla el apóstol Jacobo en estas escrituras. Incluso Martín Lutero dijo que el libro de Santiago no debería estar en la Biblia porque no lo entendía, no lo podría comprender. ¿Pero por qué? No porque Martín Lutero no tenía el Espíritu Santo, porque Dios nos prometió como que cuando se iba a acercar el fin, le iba a dar más luz a sus siervos para que nosotros podamos discernir las escrituras. Y lo podemos entender que no tiene ninguna contradicción, ninguna corrección, y que debería estar en la Biblia como Dios lo puso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está, ¿verdad? Porque otra cosa que no lo entendamos, porque hay mucha controversia entre salvación y obras, ¿verdad? Salvación y obras. Mucha gente que dice que la salvación es por obras, dice, no, pues lee Santiago capítulo 2, ¿verdad? Siempre te dicen eso, pero ¿qué realmente nos dice Santiago? Vamos a estudiarlo para nosotros comprender este capítulo 2 que dice Jacobo, que es una amonestación a la parcialidad. También habla de algo muy importante de ricos y pobres, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la carta, ¿verdad? Vamos a empezar en el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 2, perdón, el versículo 1. Y dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo de gloria en excepción de personas. No tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo de gloria en excepción de personas, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos cómo empieza esta epístola. ¿Por qué? Porque nos está hablando de ¿qué? De tres cosas. Pongan mucha atención. De fe, del Señor Jesucristo y de excepción de personas, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver el versículo 2, porque si vuestra congregación entra algún varón que trae anillo de oro y vestido precioso de ropa, y también entra un pobre vestido de una vestidura vil, ¿verdad? No dice como dice la Reina Valera 1960, un vestido adrangoso, no dice eso, dice una vestidura vil. ¿Qué es una vestidura vil? Que tú te ves sucio, que tú te ves pobre, que tú te ves mal, ¿verdad? En tu aspecto. Entonces, dice, y si tuvieres respeto, 3, al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, tú siéntate aquí, en buen lugar, dijeres al pobre, estate ahí de pie, o siéntate aquí, debajo del estrado de mis pies. Entonces, él nos da una amonestación. ¿A qué? A la parcialidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que irnos por lo que vemos, ¿verdad? Porque si entra alguien, y eso es lo que pasa en las iglesias falsas el día de hoy, ¿verdad?
les dan una falsa autoridad a muchos, ¿verdad? Les dicen, que el pastor, que el supuesto falso profeta, falso apóstol, porque no existen los apóstoles ni los profetas en el Nuevo Testamento, y entonces le dan un lugar más alto a las personas, cuando nosotros no debemos de hacer excepción de personas con nadie, sea rico, sea pobre, sea un pastor o apenas empezó a congregarse. Todos debemos de tratarnos igual, ¿verdad? Eso es lo que está amonestando, una fe a la parcialidad. Nos está amonestando porque dicen, muchos dicen, ¿tú cómo vas a dirigir esto? Y eso lo vemos muy triste porque los líderes de las iglesias lo hacen. Entonces, ¿cómo quieren que los miembros de la congregación no lo hagan cuando los líderes de la iglesia lo hacen? Hacen excepción de personas. ¿Usted nunca ha visto que hacen excepción de personas que dicen, no, pues tú no tienes cierta santidad, vives en pecado? Nadie te puede decir eso si vives en pecado o no. ¿Por qué? Porque el juez es Dios. Todos vivimos de una manera u otra, fallamos y tenemos pecados. Pero si un pecado es enseñoreado, ya el líder debe de hablar con esa persona para que él trate de cambiar, no las mismas personas de la congregación. Entonces vemos que dice, tú no sabes hacer esto, a ti te falta hacer lo otro, tú no estás bautizado, tú no eres miembro de la iglesia. Y todo eso es una amonestación, porque ¿qué quiere decir Santiago en otras palabras? Que su fe es falsa. Su fe es falsa. ¿No es la fe de Jesucristo? ¿No es la fe de Jesucristo? Porque la fe de Jesucristo no hace excepción de personas. Entonces, toda persona que hace excepción de las otras, que el hermanito es nuevo, que la hermana ya tiene 30 años aquí, que él es un anciano, que él es un diácono, eso es una fe falsa, no es una fe común, no una fe que nos dice la Biblia que está dentro de nosotros. Entonces nos dice el 4, ¿verdad? El 4 dice, y no os mostráis parciales dentro de vosotros mismos, sino son ustedes jueces con sus pensamientos. Y eso es malo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo nosotros juzgar con nuestros pensamientos? Muchos van a decir aquí que nos están viendo a través de las redes sociales, pues no tienen nada de malo porque no estamos haciendo nada malo. Pues sí tienen mucho de malo porque Dios escudriña los pensamientos. Dios escudriña todos los pensamientos. Si a ti te llega a pasar un pensamiento guajiro, Dios lo cacha así de rápido. Un pensamiento malo, así de rápido te lo cacha Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que si tú haces una excepción, Él está poniendo un ejemplo de ricos y pobres, pero realmente Él nos está dando una visión entera dentro de la iglesia, dentro de una familia, dentro de una comunidad. Porque también en las comunidades hacen excepción de personas, que tú eres buen ciudadano, que tú eres mal ciudadano, que tú ya te metieron a ti en la cárcel, que yo no te doy trabajo. Y todos tenemos derecho a arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿Por qué una persona que estuvo en la cárcel muchos años, que cometió un asesinato o un crimen y pagó por su crimen y salió, todavía tiene que ser señalado? Ya pagó por su crimen. Entonces, porque yo creo que volverlo a juzgar se llama jeopardy en inglés. O sea, no se puede volver a juzgar a una persona porque ya la persona fue ya juzgada. Entonces, también en las familias se hacen distinción de personas. Los mismos padres hacen distinciones de los hijos hacen distinciones de los padres. A mí me gusta más mi mamá que mi papá. ¿Y qué dice Santiago? Esa fe no proviene de Dios. Esa fe no proviene de Dios. Por eso él lo está poniendo así teológicamente en un aspecto de hablar nada más entre ricos y pobres, ¿verdad? 5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Es una promesa eso. ¿Pero de qué pobreza habla Santiago?
Pon mucha atención. ¿De qué pobreza? Salud. ¿De qué pobreza? ¿De qué pobreza habla Santiago? Dice en las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Está hablando de una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una pobreza espiritual, ¿qué es tener una pobreza espiritual? Eso fuera un buen curso relámpago, ¿verdad? Para explicar qué es pobreza espiritual. Pobreza espiritual no es que tu espíritu ande sin un centavo. Pobreza espiritual no es que tú te sientas así contrito y que te sientas así, no. Pobreza espiritual es que tú reconozcas que tu espíritu está muerto. Y que tú reconozcas que tu espíritu, Dios le dio vida cuando tú eres transformado y eres sellado por el Espíritu Santo. Esa es pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo el lugar que eres. Entonces, ¿tú eres qué? Si tú reconoces que tu espíritu está muerto, que necesitas el Espíritu de Dios para que tú poder vivir y vivir juntamente con Él y morir juntamente con Él, entonces tú eres rico en la fe. De otra manera no eres rico en la fe. ¿Por qué? Porque si no voy a decir, pues, ¿para qué necesito yo a Cristo? Si yo estoy bien con mi espíritu, ¿verdad? Yo me voy al yoga, me voy a la pirámide pero mi espíritu está bien muerto. No hay diferencia. Y dice el 6, dice, mas vosotros habéis despreciado al pobre, despreciado. Por eso nosotros no debemos de despreciar nada en ninguna manera. ¿Y qué hacemos? Nosotros despreciamos muchas cosas, ¿verdad? Despreciamos, por ejemplo, los alimentos. Hay veces que despreciamos los alimentos. ¡Ay, no me gusta esto! Y no debemos de hacer así, ¿verdad? Si tenemos algo que comer, pero si tenemos opción, claro, vamos a comer más sano, ¿verdad? Pero no despreciarlos. ¿Por qué? Porque Dios lo santifica todo con su oración. Lo dice en la Biblia. Entonces nosotros no debemos despreciar ni los alimentos, ni al prójimo, ni a los miembros de la iglesia, a nadie. Por más vosotros habéis despreciado al pobre, los ricos os oprimen, y estos mismos son los que nos arrastran a los juzgados. A veces que la gente se quiere quedar bien con la gente que tiene posición y dinero, y esa misma gente es el que les pone un lazo en el cuello. ¿Sabía eso? Que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eso es un dicho, pero es cierto. ¿Por qué? Porque esa misma gente que tiene dinero, yo he visto gente muy humilde, muy pobre, que dice, yo quiero trabajar para el señor de la hacienda, y luego va a trabajar la muchacha, el hijo, van a trabajar con los muchachos de la hacienda, y son abusados por ellos mismos, por el poder, por el dinero. Y se ha visto en muchos lugares, ¿verdad? Porque una sirvienta va a un lugar, a una casa rica, también es despreciada y humillada, y esa misma persona hasta le dice, señora, págueme, le dice la sirvienta a la dueña de la casa, y la dueña de la casa dice, no te voy a pagar nada, si quiero te hablo a la policía y te acuso que tú me has robado. Es lo que está hablando Santiago, porque se aprovechan de la posición. Entonces esas personas nosotros debemos de tratarlas iguales. Como dice él, no hacer excepción de personas. Si entra un pobre y entra un rico, si el pobre agarró el asiento, el rico se queda en el suelo. No hacer excepción de personas. 7. No ellos, los ricos, blasfemean, dice, blasfemean el cual nombre habéis sido llamados. ¿De qué está hablando Santiago, Jacobo? El buen nombre el cual sois llamados. De Jesucristo. 8. Ciertamente vosotros cumplís la ley real. Esto es muy importante porque no está en la Reina Valera 1960. La ley
real. ¿Cuál es la ley real? Porque muchos cuando leían esta carta decía en el 8, ¿verdad? En el 8 dice en la Reina Valera 1960, y si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo lo haréis. La ley real empieza desde el Levítico, ¿va? Ese es el contexto de lo que está hablando. Pero cuando dice real, de realeza, pongan mucha atención. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Jesús. Jesús. Ya me quedó medio chota la cruz, pero está. Esa es la ley de la realeza. Entonces, ¿cuál es la ley de la realeza que Santiago está hablando en el Nuevo Testamento? Lo que dejó Jesucristo para su iglesia. No está hablando de la ley de antes. Está hablando de la ley de la realeza, porque Jesús es el Rey de Reyes. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ese es el mandamiento desde el principio. Acuérdense que los 10 mandamientos son 10 mandamientos, ¿verdad? Iniciales. 10 mandamientos iniciales. Entonces, Jesús dice que toda la ley se cumple en 2, ¿verdad? Uno, amarás a Dios, ¿verdad? Y el otro, amarás a tu prójimo. Entonces, ¿por qué? Porque 4 mandamientos son para Dios y 6 para el hombre. Por eso dice, si tú los haces, tú cumples toda la ley. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley. Pero sabemos que hoy en día en la iglesia tenemos mucho más mandamientos que esos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios así, dice, mas si hacéis excepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado. Pecado. Entonces, cuando usted hace excepción de personas, ¿qué está cometiendo usted? Pecado. Por ejemplo, si yo me acuerdo cuando era niño, que venían 2, 3 niños a comprar a la papelería, y porque mi mamá tenía una papelería, entonces y el niño venía, me da un peso de globos, ¿verdad? Y los quería escoger, ¿verdad? Eran 5 globos chiquititos así, y quería escogerlos, y venía otra señora y quería ser ella atendida antes de los niños. Y yo nunca atendía a las señoras o a las personas mayores si un niño o alguien estaba enfrente de ellos, porque yo los atendía como iban llegando. Y a muchos no les parecía eso. Y en nuestros países de origen eso es muy interesante, porque hay gente que se mete a la cola, gente que hace trampa, gente que no quiere esperar su turno. Entonces, nosotros no hagamos eso, nosotros no hagamos excepción de personas, porque cometemos pecados. Y somos, dice la Reina Valera 1960, dice, somos convictos por la ley, pero no dice convictos, ¿verdad? Eso es mentira. Por eso mucha gente dice que la salvación es por obras, porque si no, nosotros no estamos haciendo lo que dice Santiago, somos convictos. No dice la original, somos redarguidos por la ley. ¿Qué es ser redarguidos por la ley? Que vamos a sufrir las consecuencias de lo que marca la ley. Redarguidos por la ley como transgresores. Porque todo aquel que hace una falta a la ley es transgresor. Entonces dice el 10, porque cualquiera que hubiese guardado toda la ley, sin embargo ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. ¿Qué nos está hablando Santiago? De la antigua ley, ¿verdad? De la ley que cumplió Jesús. De antes que viniera Jesús, antes que hubiera la ley real, había otra ley que si tú ofendieras un punto, ofendieras toda. Entonces yo te pregunto a ti que lo estás viendo a través de las redes sociales, si tú te dices ser sabatista o mesiánico, si tú infringes un punto de la ley, ya infringiste toda. Entonces es imposible que tú seas salvo por obras. Es imposible que tú seas salvo por obras. ¿Verdad? 11.
Porque el que dijo, no cometerá adulterio también, y no matarás, y ahora bien, no hubiera cometido adulterio, empero hubiera matado, ya eres hecho transgresor de la ley, ¿verdad? Y si hablad, y si así obrad. 12. Hablad, así obrad. Es muy importante aquí. Hablad. ¿Y qué? Y obrad. Porque la palabra de Dios es para que nosotros la vivamos, no nada más la decimos, ¿verdad? Es que yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero no puedo ver ni al vecino en pintura. Entonces estoy transgrediendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo. Entonces, todo lo que dices tiene que tener vida en la palabra de Dios. Muchos le dicen que rema o algo así, pero eso no va al caso como remando. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, esta tiene vida. Pero ¿cómo la palabra de Dios tiene vida? Vamos a poner a Juan Pérez aquí, ¿verdad? Al hermano Juan Pérez. El hermano Juan Pérez tiene problemas en la tiroides, entonces tiene los ojos un poquito grandes, ¿verdad? Entonces, Juan Pérez, ¿cómo él puede hablar y obrar la verdad? Simple, muy lógico. Nos dice Santiago que si tú hablas y obras la verdad, tiene que estar la verdad dentro de ti. Tiene que estar Jesucristo dentro de ti. Por eso hay mucha gente que es religiosa, que puede hablar muchas cosas de Dios, pero ni nada de nada, ni papa, ni no hacen nada, y hacen excepción de personas. Y nosotros tuvimos la desgracia de conocer personas que nosotros, mi esposo y yo, nos ofrecíamos ir a evangelizar aquí a los vecindarios hispanos, y ella nos decía, no vayan a ir a ciertos lugares porque hay pura gente pobre ahí. Y lo vivimos, ¿verdad? Entonces, esta persona pues no tenía la verdad dentro de ella, ¿verdad? Entonces vemos que es triste, ¿verdad? Y dice, así hablad y obrad, el 12, que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Ok, la ley real de la realeza pasa a ser la ley de ¿qué? De la libertad. Es la misma que habla Pablo, que es la ley de la ¿qué? De la fe. Ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, bajo la ley del Antiguo Testamento, pero estamos bajo la ley de la fe, la ley de la libertad. ¿Por qué es la ley de la libertad? Porque esa ley te va a hacer libre. ¡Libre! Libre, ¿verdad? Porque dice Jesús, ¿verdad? La verdad os hará ¿qué? Libre. Entonces, si tú tienes la ley de la libertad, entonces eres libre. ¿Por qué? ¿Libre a qué? Libre al engaño. Eso no lo entendemos. ¿Libre a qué? Al engaño, ¿ah? Por eso hay muchas personas que caen en una iglesia falsa y caen redonditos en el engaño. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad dentro de ellos, y la verdad les dice, ¿sabes qué? Esto no me cuadra, ¿sabes qué? Esto está medio chueco, esto me suena muy mal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que venimos 4 domingos y los 4 domingos nos predicaron del diezmo y que dame tu reloj, dame tu anillo y dame tu tarjeta de crédito? Entonces, si tienen la verdad, el Espíritu Santo los va a alertar, ¿verdad? Les va a alertar que algo está chueco. ¿Y eso es por qué? Porque tienen la libertad, tienen la fe. Pero en una iglesia que tú no puedes decir ni papa, o no hables contra el siervo de Dios, entonces no hay qué, no hay libertad. Porque hay muchas iglesias que dicen, no, tú no opines, tú no digas, tú no hagas. Todo eso es religiosidad. ¿Por qué? Porque no hay libertad. ¿Saben qué? Está mal, ¿verdad? Las cosas son así, las cosas debemos hacerlas así. Entonces seguimos adelante, Pastor, una pregunta. Dígame. Esa parte también es buena aclararla, de que a veces le dicen a la gente que no puede jugar al pastor porque te va a caer la maldición. Bueno, si tú jugas a un supuesto pastor y le va a caer la maldición gitana, pero no de Dios, ¿verdad? O
maldición de Tutankamón, pero no de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que maldice y bendice. Entonces, manipulan con esa información, manipulan con la falsa autoridad, ¿verdad? Porque todos los que están engañados tienen una falsa autoridad, una falsa cobertura. Es muy importante que usted sepa. ¿Por qué una falsa cobertura? Porque dicen que la iglesia los cubre, el ministro los cubre, y eso es falso, porque en el Salmo 91 dice que el único que nos cubre es Dios, ¿verdad? Y vemos que muchos caen en ese engaño. ¿Por qué? Porque les falta la verdad, que crean a la... ¿Y por qué no tienen la verdad? Porque no creyeron a la verdad. Es muy fácil, no creyeron. 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque quizás dijeron que creyeron, pero si creyeron realmente, hubiera habido un poder dentro de ellos que los dirigiera a la verdad, o los pusiera en un lugar correcto para que ellos estudiaran la palabra de Dios. Dice, porque juicio sin misericordia será hecho aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Entonces, si Dios tuvo misericordia por nosotros, entonces se la inyectó a quién? Al hermano Juan Pérez, ¿verdad? Y Juan Pérez, ¿ahora qué va a tener? Misericordia. ¿Pero por qué va a tener Juan Pérez misericordia? No por él, porque Dios está en él, ¿verdad? Y si Dios está en él, Juan Pérez va a tener misericordia. Pero es imposible que Juan Pérez tenga misericordia si Dios no está en él. Dice Santiago. ¿Se fija cómo va esto? Y dice, y no se gloriará contra el juicio. ¿Cuál juicio? En el cielo, en la esperanza viva que tenemos. Entonces vemos que, hermanos míos, ¿qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? Eso es lo más importante. Dice, no tiene fe y no tiene obras, ¿verdad? Aquí en el pizarrón, no tiene fe y no tiene obras. Entonces somos salvos por obras. No dice eso Santiago. Dice, ¿de qué le aprovechará? O sea, ¿qué le aprovechará? ¿Qué quiere decir Santiago? En otras palabras, que por ejemplo, si Juan Pérez no estuviera haciendo nada, ¿verdad? Juan Pérez ya se convirtió hace 10, 15, 20, 3 años, 4 años, y Juan Pérez está como la fresca lechuga en la iglesia y no hace nada. Entonces, ¿de qué le aprovechó a Juan Pérez? De nada, porque quizás Dios no esté dentro de él. Está calentando la banca, ¿verdad? Y pegando chicles abajo de la banca. Entonces veo que, ¿qué le aprovechará a alguno si tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe? Es una pregunta, ¿podrá tal fe salvarle? Eso es muy importante, que no lo discernían hace muchos años con Martín Lutero. Entonces, ¿qué está poniendo Santiago? Una pregunta, un signo de interrogación arriba de Juan Pérez, ¿va? ¿Podrá esa fe salvarle? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque si Juan Pérez no tiene, ¿qué? Obras, no tiene a Dios. Vamos a leer Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. Vamos a leerla, ¿verdad? Efesios 2:10. Dice, porque somos hechuras suyas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿quién preparó las obras que habla Santiago? Dice la Biblia que Cristo. Antes. ¿Quién las preparó? Jesucristo. Cristo, ¿se fija? Entonces, ¿tal fe va a salvar a Juan Pérez? No, porque no tiene a Cristo. Pero si Juan Pérez tuviera obras, no fueran de Juan Pérez, sino fueran de Cristo, porque Cristo las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si alguien va a evangelizar, se para en un púlpito, empieza a enseñar, Dios lo llama,
toca la guitarra, le sirve en la iglesia, lo hace de todo corazón, lo hace por su propia voluntad, entonces esas obras Dios las preparó de antemano, ¿verdad? Y después Dios dice que también Él va a juzgar esas obras, ¿verdad? Si esas obras fueron de Él o muchas fueron por emoción. Va a quemar a las que, esas obras que no sean, pero no quiere decir que vaya a perder la salvación o no. Dígame. Pastor, entonces nosotros seríamos ahí, o sea, el cristiano es reflejado por las obras de que está siendo, digamos, impulsado por Jesús. Claro que sí, las obras son el resultado de la salvación. Las obras son el resultado de la salvación. No hacemos obras para ser salvos, no, las obras son el resultado, porque ya Dios está dentro de mí, está perfeccionando la buena obra que empezó, entonces yo empiezo a hacer obras porque Él ya las preparó de antemano. O sea, si yo fui a África de misionero una vez, yo no fui por mí, Dios me mandó para allá. Entonces, yo no tengo que gloriarme en nada. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Se fijan? Y hoy en día, ¿qué hacen los religiosos? Se hinchan, se inflan y dicen, no, que casa de sanación, que esto, que el otro, que yo tengo el don. Entonces, esas obras no son de Dios, porque esas obras son de ¿qué? Satanás, son de Satanás. ¿Por qué? Porque las obras de Dios, tú no te glorias en ellas, porque tú sabes perfectamente que son de Él. Amén. ¿Se fija? Si yo sé tocar guitarra, yo sé tocar el piano, que yo sé tocar la puerta, gracias a Dios. Yo no tengo nada, no tengo, como dicen en México, vela en el entierro. Bueno, vamos a ver, que nos quedamos, ¿verdad? Si hermano, si quiere aprovechar a alguno, si no tiene fe, no tiene obras, podrá salvarse. Si el hermano o la hermana están desnudos, necesitados, manteniéndoles cada día, y alguno de vosotros dice, paos, calentaos, hartaos, empero les dieres esas cosas necesarias de su cuerpo, ¿de qué les aprovecharán? ¿Verdad? No se sacian, ¿de qué les aprovechará? Haz de cuenta que alguien me dice, tengo mucho frío, y yo tengo 2 chamarras, ¿no? Y yo le digo, pues voy a orar por ti para que se te quite el frío, ¿verdad? No, la Biblia dice que mejor yo le dé la chamarra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene frío. Y si alguien tiene sed, tiene hambre, ¿se fijan? O sea, las acciones. Entonces Juan Pérez, ¿qué va a tener? Acciones. ¿Pero qué acciones? Acciones de gracia, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no son suyas, son por la gracia de Dios que está dentro de Juan Pérez, obra. Entonces, ¿por qué? Porque pues, si usted tiene mucha necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo un día estaba solo en la carretera, era yo muy joven y estaba muy lejos de la ciudad y no tenía ni de qué comer y me encontré un billete y gracias a Dios yo pude llegar a la ciudad con ese billete, ¿verdad? Porque un billete de $100. Entonces, Dios a lo mejor hizo que a alguien se le perdiera para que yo lo agarrara. Yo no sé, pero todas las cosas pasan para bien. Lo que estoy diciendo es que muchas de las cosas que hacemos, Dios las hace y no nos damos cuenta. Por ejemplo, $1 no va a caer del cielo. Alguien se lo tiene que dar. Entonces Dios va a usar a alguien para que se lo dé. Entonces eso es lo más importante, que Dios pone esas obras para que nosotros tomemos esas acciones de gracias que Él las hace, ¿verdad? Dice, así también la fe. Ese es el 17, es el más importante versículo de este capítulo. Dice, así también la fe, si no tuviera obras, está muerta por sí misma. ¿Qué quiere decir, Santiago? Que si Juan Pérez no tuviera obras, entonces su fe estuviera muerta, o sea, no tuviera a Cristo, en otras palabras, ¿verdad? Está muerta. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe, porque había muchos ahí en su época, yo me imagino a muchos hombres o muchas mujeres que sentían muy religiosos o querían seguir a Cristo
porque religiosos siempre ha habido. Pero por ejemplo, aquí han llegado hermanitas, hermanos que dicen, no, que yo soy una princesa de Dios, que yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el otro, y no levantan ni un papel en la iglesia. Entonces, ¿cómo tú vas a creer lo que te están diciendo si sus obras no se reflejan? O sea, aquel que tiene al Espíritu de Dios, aquel que tiene a Cristo, dice, yo me ofrezco. Una iglesia sana, una iglesia de Dios, la gente se ofrece a servir. No el pastor dice, fulano tal, equipo 1, equipo 2. No. Porque hasta hacen equipos, si usted no lo sabe, ¿verdad? Son aberraciones. Si el verdadero hijo de Dios dice, no, pastor, yo le quiero ayudar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo lo que Juan Pérez haga sea de voluntad, porque si no vale, si no es religiosidad. Hay muchas así. Yo conocí una hermana así, no, dice, a mí el pastor, yo vengo los lunes, los miércoles y viernes porque él me manda a orar a las 5 de la mañana. Esas oraciones no llegan ni al techo, porque no son voluntarias. Entonces, eso es lo más importante que nos dice en esta carta. Entonces dice, mas si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, ¿verdad? Como dicen en el internet, ¿verdad? Dice, no, que tú eres un pastor, que te aprovechas, que de seguro estás bien asalariado. Pues no me conoce, ¿verdad? Porque yo le puedo enseñar mis obras y le tapo la boca. ¿Se fijan? Entonces 19 dice, ¿tú crees que hay un Dios? Bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago en otras palabras? Que con que te crees muy religioso, que tú crees que también hay un Dios, pues también los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no hacen nada. Hacen mal, pero no hacen bien. Los demonios no confían, no hacen nada bueno. Los demonios nada más tratan de poner obstáculos al creyente o hacer el mal. Pero Dios no es suficiente. Pero no hacen lo bueno. Aquel que tiene a Dios no se cansa de hacer el bien. Entonces dice, ¿tú crees que hay un Dios? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras está muerta? ¿Qué le está diciendo aquí en Santiago? Eso es muy importante en el versículo 20. Es uno de los más importantes versículos de la Biblia donde Santiago le dice, tú hombre vano. ¿Qué es vano? Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Vano. ¿Sabes lo que significa vano? Hueco. Una persona vanidosa es una persona con un cerebro hueco, si usted no lo sabe. Vano. Así dice Salomón, después de ser el hombre más sabio del mundo que Dios le dio esa oportunidad, Dios le hizo una cabeza hueca por fornicar y por desviarse de él. Entonces, ¿qué dice Santiago? En el 20 dice, mas tú, hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras está muerta? Aquí le está hablando, ¿vano de qué? Fíjese muy bien el pizarrón. Sin Dios, hueco, sin el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, 21, pone el ejemplo de Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras? ¿Verdad? Cuando ofreció Isaac, ¿qué hizo Abraham para ser amigo de Dios y ser el padre de la fe? ¿No hizo nada? Obró, ¿verdad? Porque la fe hizo que él obrara, ¿verdad? El Espíritu que Dios le dio, el Espíritu Santo iba y venía, hizo que él obrara. ¿A poco cree que algo que no les han enseñado, usted cree que Abraham hubiera sacrificado a su hijo en Génesis 22, hubiera sacrificado a su hijo así de machote? No,
¿Por qué? ¿Por qué puso como sacrificio a Isaac? Porque tenía la ayuda del Espíritu Santo. Si Abraham no tuviera entendido el Espíritu Santo, jamás ponía ahí a su hijo que amaba tanto ahí. Entonces, el Espíritu Santo hizo que él obrara. ¿Se fijan? Y no solo a él, ¿verdad? Más adelante dice, la escritura fue cumplida, y dice, entonces dice, la justicia de Dios fue imputada en Abraham. ¿Se fijan? La justicia de Dios fue imputada en Abraham. Quiere decir que el Espíritu Santo imputó esa justicia, como era cuando Cristo muere por nuestros pecados. La justicia de Dios es imputada al nuevo creyente. ¿Qué es la justicia de Dios imputada? No quiere decir que Juan Pérez va a ser justo, no. Quiere decir que lo que Dios caminó por 33 años y medio está adjudicado a Juan Pérez sin hacer nada a él. Pero como está adjudicado, él va a empezar a portarse bien. Porque tiene un poder sobrenatural que va a hacer acciones, misericordia, obras que fueron antes preparadas por Dios. ¿Se fijan? Dice, ¿no ves que la fe obró sus obras? Y porque las obras de la fe fue hecha perfecta. Y la escritura fue cumplida y dice que Abraham creyó a Dios y le fue imputada su justicia. Es la doctrina de la imputación de justicia que desgraciadamente la han borrado de la Reina Valera 1960, que está en Romanos capítulo 4, ¿verdad? ¿Por qué está borrada? Porque le cambiaron. No dice que la fe fue imputada, dice que fue contada, como si fuera signo de más. No fue contada, fue imputada. Una cosa es que sea algo imputado en ti, es lo contrario de amputación. Imputado es algo que te agregaron a ti. Haz de cuenta que usted tiene un problema en el corazón y le ponen un marcapaso. Entonces es una imputación, porque tiene un marcapaso. O se rompe usted la pierna o el tobillo y le meten unos clavos ahí, usted le pusieron una imputación. Ya no se los puede sacar de ahí. Entonces, eso es lo mismo con la fe. Eso es lo mismo con la fe. Dios imputa la justicia de Él, que Él vivió los 33 años y medio en nosotros. Y dice, y la escritura fue cumplida y dijo, creyó, fue imputada su justicia. Entonces fue llamado amigo de Dios, al igual que nosotros. Nosotros al pasar a ser una nueva criatura somos embajadores, sacerdotes, amigos, somos familia. Somos familia de Dios, somos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque un amigo es alguien que tú le confías, ¿verdad? Entonces dice, y vosotros pues veis, 24, vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. ¿Qué dice Santiago? Que no solamente decir tengo fe, eres justificado. Vamos a leer Isaías 41, 18. 41, 8, Isaías. Aquí me la lee, Isaías 41, 8. ¿Qué dice? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, un amigo. Un amigo. Lo llamo un amigo, ¿por qué? Porque pasas a ser amigo. Un buen amigo, ¿verdad? Y dice el 25, ya vamos a terminar, semejante también Raab, la ramera. ¿Qué hizo la ramera? Protegió a los espías, ¿verdad? Los echó por otro camino. Si no hubiera hecho eso, Raab no hubiera sido contado a sus obras como por justicia, por fe. Entonces, si usted, yo le pregunto, si usted va a un tribunal
Y usted ve 10 casos y 10 casos pasan delante del juez. Y el juez es el juez, ¿verdad? Y el juez no hace nada. Entonces, las obras del juez, ¿qué? Están muertas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer algo. Tiene que haber una respuesta a lo que se está diciendo, ¿verdad? Y dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu, aquí cierra Santiago, muy importante, Juan Pérez dice, porque si el cuerpo sin espíritu está muerto, así las obras sin fe están muertas. No está hablando que somos salvos por fe, por obras. Estamos hablando si tú no tienes al Espíritu Santo, tu fe está muerta. Tienes una fe vana, una fe hueca, una fe que la has aprendido, una fe religiosa. Eso es muy importante que sepas. Entonces este capítulo es muy importante porque hay mucha controversia por muchos años. Por ejemplo, las personas que dicen que somos salvos por obras y no por fe, porque dice, pues ¿cómo vamos a ser salvos y salvos por fe si necesitas obras para fe? O sea, no entienden que primero tienes que tener a Dios para hacer las obras. Eso es lo más importante que debemos de saber en este versículo. ¿Por qué? Porque la gente tiene preguntas y nosotros tenemos que darle respuestas bíblicas correctas, ¿verdad? Con la verdad, porque la verdad nos hará libre, porque la verdad siempre triunfa. Entonces Martín Lutero no pudo discernir eso, pero no somos salvos nada más por fe. Dice la Biblia que somos salvos por fe y ¿qué? Y gracia. La fe sola no salva. Entonces, si usted tiene mucha fe en el Evangelio, no salva. Tiene que haber gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios sepa que tú tienes un corazón que vas a responder al llamado de Él. Esa es la gracia de Él. Es una gracia inmerecida. Gracia quiere decir dos cosas. Ponga mucha atención. Teológicamente, gracia quiere decir dos cosas. Gracia quiere decir que Dios está evitando el castigo, que tienes que irte al infierno. Y gracia también quiere decir que te está rescatando de ese castigo sin hacer nada. ¿Verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este capítulo de Jacobo, de como lo llama la Reina Valera 60, Santiago, que le pusieron después. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que no hagamos diserción de personas, que nosotros amonestemos a la parcialidad, pero también tenemos entendido exactamente qué se refiere el concepto de fe y obras, porque esas obras no provienen de nosotros, provienen de Cristo Jesús, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados, ¿verdad?, en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la Iglesia de Dios dice...